Renoven, el mayor fabricante de ventanas de aluminio y PVC, presenta Renoven Hogar. Una nueva división dedicada a la venta e instalación de todo tipo de soluciones para interior y exterior. Cortinas decorativas, toldos, pérgolas bioclimáticas, suelos técnicos, cortinas de vidrio, domótica. Renoven, soluciones para todo tipo de necesidades. Eduardo Ruiz de Erenchun Arteche, abogado y profesor de Derecho Penal, bienvenido a este programa. Muchas gracias. ¿Está la presunción de inocencia de capa caída? Bueno, formalmente no, o sea, la seguimos teniendo recogida en el artículo 25 de la Constitución y, por supuesto, los jueces la aplican, pero desde el punto de vista social es evidente que no existe en muchos casos la presunción de inocencia y en cuanto hay una denuncia, me da igual que sea anónima, en redes sociales o en un juzgado, todo el mundo da por hecho la culpabilidad del autor y casi se exige pues que demuestre su inocencia. Es algo que es una perversión del sistema, porque realmente hasta que no existe una condena, una persona es inocente y debe gozar de esa presunción de inocencia. ¿Hemos ganado algo cambiando el nombre de esas palabras que señalan? Es decir, ¿hemos ganado algo pasando de imputado a investigado? ¿O al final todo el mundo que he señalado, lo de la presunción de inocencia ya es casi imposible? Sí, yo creo que no hemos ganado nada. Efectivamente se cambió porque la imputación daba tenía un contenido o una significación peyorativa, pero realmente ahora hay muchos investigados a los que se les llama imputados por parte de los medios de comunicación y sigue siendo la misma sombra de sospecha o de convicción de la autoría de una persona que es investigada, dando por hecho que ha podido cometer el delito. Yo creo que no hemos ganado nada y que seguimos exactamente igual, porque es lo que se conoce como la pena del paseillo, ¿no? Del ir al juzgado a declarar. Me da igual que sea andando y con los gritos de las personas que en un coche por un garaje, pero el hecho cierto es que existe ese contenido absolutamente peyorativo de una declaración como investigado, que realmente consiste en la oportunidad que tiene alguien de dar explicaciones sobre unos hechos que, bueno, pueden tener la apariencia de delictivos. No es más que eso el ser investigado, pero socialmente esa batalla ahora mismo yo creo que está perdida. Ya. No sé si con todo lo que está pasando, con todos los casos que estamos escuchando, cómo avanzan en la instrucción todos estos días, da la sensación de que estamos viviendo un momento judicial muy convulso en España, muy complicado. Me apetecía esta entrevista y te agradezco mucho que hayas venido por intentar hacer un poco de pedagogía, porque da la sensación a veces de que todos nos hemos convertido en eruditos judiciales, que todo el mundo sabemos todo, que nos hemos convertido todos en medio fiscales, en medio abogados o incluso en medio jueces. Pero un procedimiento de estas características me gustaría que nos explicaras realmente cuáles son las diferencias entre una instrucción y un juicio oral. Es decir, ¿en qué momento el juez decide que ha terminado con esa primera investigación, con esa primera instrucción, y si hay juicio o no, porque puede que se archive? Efectivamente. Bueno, es más o menos sencillo. O sea, el proceso penal tiene como tres partes. La primera, que se llama fase de instrucción, una segunda, que sería fase intermedia, y una tercera, que es la fase de juicio oral. En la primera parte, lo que hace el juez es investigar la posible comisión de un hecho delictivo. Por tanto, pues, una vez que recoge la denuncia, bueno, pues toma declaración a los testigos, pide documentación, por ejemplo, pues a los bancos para ver las cuentas de las personas, puede encargar un informe pericial, va haciendo una investigación, que lo ideal es que dure poco, pero también hay que decirlo, hay algunas que duran muchísimos años. O sea, bueno, ahora mismo estamos todavía en la Audiencia Nacional con juicios del caso Púnica, de hace muchísimos años. Pero bueno, el hecho cierto es que esa fase de instrucción acaba con un auto del juez, el que el juez tiene que decir si considera que hay indicios de delito o por contra se archiva. Ese auto además es revisable, es decir, tanto la defensa como la acusación, si es archivado, pueden acudir a la audiencia provincial, que valorará si efectivamente el archivo o la decisión de continuar el proceso es o no correcta. Y a partir de ahí empezaría lo que se llama como fase intermedia, en la que ya el fiscal y las acusaciones personadas hacen su escrito de acusación, que efectivamente ya fijan unos hechos
califican por un delito y piden unas penas. Después viene la autoapertura del juicio oral, el escrito de defensa y ya lo que es el juicio propiamente, que es lo que realmente vale. Ahora lo vemos pues con el caso Rubiales, hasta ahora se hizo toda la investigación, bueno, pues ayer empezó el juicio oral, que es donde se tienen que practicar las pruebas. Lo otro, simplemente, la fase de instrucción es una preparación para el juicio que, como digo, puede concluir con un auto de archivo y en muchas ocasiones sucede. Claro, ¿qué diferencia hay entre indicios y pruebas? ¿Qué es más sólido? ¿Qué es más, qué nos da más, qué nos acerca más a la realidad de lo que ha pasado? Bueno, la prueba directa, pues realmente la prueba indiciaria existe desde hace muchísimo tiempo, es decir, porque hay muchas ocasiones en las que no tenemos una prueba directa. ¿Qué puede ser una prueba directa? Por ejemplo, una grabación de una cámara de seguridad. Puede ser una prueba directa la existencia de un testigo que ha visto como alguien, por ejemplo, le rompe una botella a una persona en la cabeza. Y luego está la prueba indiciaria, en la que no tenemos ninguna prueba directa, pero a base de la construcción de unos indicios que tienen que tener, bueno, unos requisitos que sería muy largo explicar, pero básicamente tienen que ser indicios inequívocos, una pluralidad de indicios, y que lleven a esa conclusión de que ha sido el autor. Eso pasa a veces, bueno, pues con la muerte de una persona. La muerte de la persona no tenemos una cámara, no tenemos ningún testigo directo, pero resulta, bueno, pues que hay un indicio, o puede ocurrir, pues estoy acordándome ahora sí sobre la marcha del caso en Tailandia, bueno, que no había ninguna prueba directa, pero resulta pues que teníamos que esta persona había comprado unas cuerdas y un cuchillo en la ferretería, que se les había visto juntos en tal momento. Bueno, pues eso son unos indicios que permiten afirmar que existe una prueba de que esta persona ha cometido el hecho delictivo. Pero la barrera a veces es muy delicada. Lo más sencillo es decir, bueno, la prueba directa, eso, pues un vídeo, un testigo, a veces un documento, es una prueba directa, y luego el indicio tiene menos fuerza, tiene menos fuerza, y por eso son más complejas las condenas con indicios que las de la prueba directa. ¿Y puede llegar a suspenderse un juicio penal? ¿Suspenderse de que no siga celebrándose? Sí, en ocasiones está previsto, es decir, bueno, desde casos más sencillos, como puede ser la enfermedad de un acusado, de un abogado, del propio juez o del fiscal, o porque no aparece un testigo. Empieza el juicio, bueno, vuelvo al de Rubiales, ¿no?, que está ahora de moda. Pues en este juicio creo que la semana que viene está prevista la comparecencia de algunos testigos. Bueno, pues un testigo que no aparece, eso puede determinar la suspensión del juicio oral hasta que sea hallado y posteriormente se reanuda. ¿Y los juicios paralelos? Porque durante muchos años se cuestionó, incluso por parte de la judicatura llegaba la sensación de que se quería evitar a toda costa la pena del telediario, la opinión de la calle, pero esto ha ido a más, no ha ido a menos. No, muchísimo más, sobre todo, además porque ahora tenemos algo que hace unos años no existía, que son las redes sociales. Entonces, en las redes sociales, la información, es decir, yo ayer mismo, pues fragmentos del juicio de Rubiales lo estuve viendo a través de redes sociales, porque te ponen un vídeo de 5 minutos, de 4, y eso hace que, bueno, sea imposible. Yo no creo que sea malo que haya una información, pero es cierto que esa información acompañada de una opinión no es buena. Pero claro, también por otro lado está la libertad de expresión, la libertad el derecho a la información, y es muy difícil buscar ese equilibrio. A mí me preocupan esos juicios paralelos en los casos del jurado popular, porque probablemente el ciudadano de a pie pueda ser más influenciable. Pero bueno, esto me ocurría, por ejemplo, y me pasó con el caso Nagore, que a mí me preocupó mucho aquel ruido mediático tan intenso que existió, y sin embargo el jurado demostró que tomó la decisión al margen de cualquier movimiento o cualquier opinión mayoritaria que existía. O en el caso de La Manada pasó parecido. Había una enorme presión popular, si se quiere hablar, tendente a que fuera una condena por agresión sexual, y la audiencia provincial, pues en su libertad de criterio, consideró que era abuso, aunque esto luego lo cambió el Tribunal Supremo. Es decir, creo que no son buenos, pero tampoco hacen tanto daño como se puede pensar para la Administración de Justicia. Ya. Y luego, la propia opinión de la calle, en este juicio del que hablamos, de Luis Rubiales, de Jenny Hermoso, estamos hablando de que lo que ocurrió todo el mundo lo ha visto y todo el mundo tiene una opinión. Sí. Que puede no coincidir. Hay gente que dice, bueno, es que yo no veo ahí una agresión sexual, para mí la agresión sexual es otra cosa, ¿no? Pero la ley dice lo que dice. Sí, bueno, ahí ha hecho mucho daño la reforma de la ley del sí es sí, que ha llamado a todo agresión sexual. Entonces, que una persona toque a otra persona el culo
tenga la misma denominación que pues 5 animales violen en un portal a una chica con un cuchillo, con una pistola, para mí es un despropósito, yo lo he dicho siempre. Creo que el Código Penal era muy sabio cuando en su momento se hizo. Es verdad que en el franquismo se hablaba de abuso deshonesto, que quizás no fuera la palabra más adecuada, pero la distinción entre agresión sexual y abuso me parece que era bastante acertada. Eso ha cambiado y efectivamente es difícil ver una agresión sexual en un beso no consentido, que es el objeto de la acusación. Yo no digo si es consentido o no, porque me faltarían elementos de prueba. Pero sí ocurre, bueno, también como en el fútbol, ¿no? Todos somos un entrenador, todos decidimos que hay que cambiar a este jugador o que este está jugando fatal, y aquí pasa muy parecido con esto. Es un caso, por ejemplo, de prueba directa, pero prueba directa de una parte, la parte de que le da el beso. Luego la de si hay o no consentimiento, de eso no hay una prueba directa, y es donde se va a trabajar, bueno, pues con los indicios, que puede ser, por ejemplo, un indicio, pues la actitud de la persona después de celebración, que puede ser valorado o no, para decidir que haya o que no un delito contra la libertad sexual. O sea, que aquí puede pasar cualquier cosa. La sentencia puede ser... Sí, yo diría, o sea, yo no me atrevo a hacer un pronóstico, es decir, creo que hay argumentos para una absolución, para decir, bueno, que es algo jocoso y que no hay un ánimo de atentar contra la libertad sexual, pero también para decir, bueno, esto no estaba consentido en absoluto, o sea, ¿usted por qué me tiene que dar un beso? No voy a darle un bofetón en mitad de una celebración o delante de todo el mundo, pero realmente yo no quería ese beso ni por asomo. Bueno, creo que hay argumentos para las dos y desde luego el juez no tiene una papeleta fácil porque va a ser objeto de crítica, sea cual sea su sentencia. Mira, claro, además ella se ha defendido diciendo que es mi jefe, esto no tiene que ocurrir entre un jefe y un empleado, ¿no? El caso Íñigo Errejón. Hemos visto un interrogatorio en la vista que yo creo que todos hemos cuestionado, hemos criticado. Creo que cualquier persona que se vea en una situación así ve por parte del juez una actitud ya descompensada, ¿no? Inapropiada. Inapropiada. Sí, bueno, yo he tenido, voy a decir, la suerte o desgracia de durante el último año tener que estar con ese juez y en ese mismo juzgado, lógicamente, con un asunto además no es de Pamplona, es un cliente de Valladolid, que era objeto de una extorsión. Pues el interrogatorio de la víctima de la extorsión fue exactamente igual que el de esta mujer, que la denunciante. Digo esto, no digo porque eso suponga que esté bien lo que hizo, sino simplemente que ese juez es su forma habitual de interrogar. O sea, no es algo que vaya contra esa denunciante en concreto, ni incluso con el señor Errejón, que también el interrogatorio se la extrae de Íñigo Errejón. Es la forma de actuar. Yo creo que es inapropiada, que no es correcto que un juez interrogue de esa forma. Creo que tiene que ser mucho más aséptico y hacer preguntas claras, sencillas y concisas, y obtener la respuesta y ya está. Y no entrar a valorar, a discutir, a confrontar, a cuestionar. Creo que eso no se debe hacer ni en este caso ni en ningún otro. Pero va con la forma de ser del juez. Hay jueces que son exquisitos en el interrogatorio y otros jueces que son mucho más incisivos. Yo recuerdo, por ejemplo, en Pamplona, pues Fermín Otamendi, en el caso Osasuna, pues sus interrogatorios eran, bueno, pues en el límite, no voy a decir que fueran inapropiados, pero eran interrogatorios poco ortodoxos. Y hay otros magistrados, como Maripaz Benito, bueno, pues que hacen unos interrogatorios sencillísimos, impecables, y con todo el respeto tanto a la persona que puede ser testigo, puede ser víctima, o por supuesto al investigado. Creo que va más con la forma de ser de los jueces que con la actitud en el caso concreto, ya digo, por ese conocimiento que tengo de que me ha tocado vivirlo hace pocos meses. ¿Y es bueno o malo que se retransmita absolutamente todo, que tengamos acceso, y lo digo yo que soy periodista, pero realmente si tenemos en cuenta los juicios paralelos, si tenemos en cuenta toda la opinión sesgada que vemos en redes sociales, ¿tiene sentido que tengamos acceso absolutamente a toda la declaración? Yo creo que es malo, pero por la propia dinámica del juicio. Y pasó, no me acuerdo ahora cuál era el caso, era un caso que afectaba al Partido Popular, que se estaba retransmitiendo desde la Audiencia Nacional, y tenía que declarar Rajoy, y yo creo que le preguntaron porque conocía perfectamente, o era, no sé si primero Rajoy y luego Soraya Sáenz de Santa María, pero habían visto por la televisión el contenido de la declaración de otro. La idea que en los juicios es que los testigos estén incomunicados y que uno no sepa lo que ha declarado el otro, porque
bueno, porque existe, puede condicionar, claro, ¿no? puede existir el riesgo de que acomode su declaración a lo que ha dicho el testigo y que no haya ninguna contradicción. Entonces, en ese sentido, creo que no es buena una retransmisión en directo y, bueno, se puede entregar a las partes, pues como ha pasado con las declaraciones, oye, pues a la semana se entregan. Bueno, pues ya tendrán entonces el fragmento del vídeo, pero que ahora todo el mundo conozca lo que ha dicho Jenny Hermoso y que el resto de testigos lo conozcan, yo creo que que no es bueno para la justicia en absoluto y que se debiera esperar cuando acabe el juicio, se entrega a todos los periodistas el vídeo, pero no en directo en el día a día, porque eso condiciona mucho las declaraciones del resto. O sea, cuando ya quede visto para sentencia. Efectivamente, sí, se entrega las copias, todo el mundo, o sea, el derecho a la información lo tienes, solo que una semana más tarde, en vez de tenerlo en el mismo momento. Yo es lo que haría si tuviera una capacidad de decisión en esa materia. Ya. ¿Y las filtraciones deberían ser perseguidas? Lo digo porque realmente da la sensación de que todo el mundo tiene capacidad de filtrar. Sí, o sea, desde el Siempre momento... hemos mirado igual a los abogados, pero aquí, ¿por qué se filtra? ¿Qué se está buscando con esa filtración? Bueno, cada uno defender sus intereses, ¿no? Es decir, si yo voy de acusación, bueno, pues me interesa a lo mejor filtrar ese escrito de acusación, pues para que se vea lo que pide. Luego está también el interés de los periodistas. Es decir, a mí me llaman habitualmente muchos periodistas para, bueno, muchos tampoco, Pamplona es una ciudad pequeña, pero bueno, me llaman, bueno, pues para ver cómo está ese caso, si ya ha habido escrito de acusación, si ha declarado a alguien, si se ha puesto una querella. Bueno, pues lógicamente los periodistas tenéis ese interés en la noticia, y hay personas que, bueno, pues que no tienen ninguna relación con los periodistas y no dan nada de información, y otros que sí que facilitan la información. El problema es cuando hay secreto de sumario, que ahí sí que se comete un delito por parte de quien filtra, y la duda siempre ha estado si el periodista es también un cooperador necesario cuando está publicando algo que está bajo secreto de sumario. En Mallorca hubo un caso en el cual se registró la sede de los periodistas del Diario de Mallorca y finalmente creo que al juez lo condenaron por prevaricación por haber cogido los móviles de los periodistas para saber dónde estaba el origen de la filtración. Lo que no habíamos visto nunca es una filtración que afectara a la Fiscalía General del Estado. Nunca. Yo la verdad es que es algo que, bueno, o sea, sí que sabes que hay veces que los fiscales entregan escritos de acusación, porque, bueno, al final está el fiscal, está la defensa, si yo no he sido, ha tenido que ser alguien de la Fiscalía. Pero bueno, ya digo, entregar un escrito de acusación no me parece nada grave porque en breve va a ser público. Ya lo del correo electrónico me parece más serio. Si eso no delito, tampoco tengo la opinión formada, porque creo que hay argumentos para defender lo uno o lo otro, pero en todo caso sí que me parece que es una actuación absolutamente incorrecta, al menos desde el punto de vista de una sanción administrativa, pero no tengo tan claro que eso vaya a ser constitutivo de un delito. No sé lo que hará el Supremo. ¿Y nos puede dar pistas de que verdaderamente hay una politización de la justicia? ¿O aquí hay que defender a capa y espada la división de poderes, que no sé si socialmente sería lo deseable? Sería lo deseable. A ver, la politización de la justicia, es decir, desde el momento en que los partidos políticos pueden participar en la justicia a través de la acusación popular, esa politización la tenemos. Y no hablo de ahora solamente. Yo tengo en la cabeza dos casos en los que hubo. Uno fue el caso Urralburu, hablo del año 96-98, creo que fue el juicio. Allí estaba el Parlamento personado, estaba UPN personado, estaba Herri Batasuna personado como acusación popular, todos ellos, estaba el Gobierno de Navarra, bueno, esto ya era acusación particular, y estaban 128 ciudadanos, bueno, que se constituyeron como una asociación y que ejercitaron todo. También ahora me estoy acordando del caso de las dietas de la Caja, pues Contuz, que es una asociación de consumidores de la que no se ha vuelto a saber nada más, por cierto, desde aquella época, bueno, pues interpuso una denuncia y ejerció la acusación popular. Si se privara a los partidos políticos y asociaciones realmente de ese poder de acudir a los tribunales para hacer un daño político, porque eso es incuestionable, probablemente acabaríamos en cierta forma con esa politización de la justicia. ¿Y es casual que estemos ahora asistiendo al caso que afecta a la mujer del presidente, al caso que afecta al hermano del presidente, al caso que afecta a compañeros del partido del presidente? Hombre, casual no, yo veo que es casual, ¿no? Porque lo que hacen es, perdón, que dice causal, que lo que ha habido es una serie de organizaciones, como puede ser el Sindicato Manos Limpias, que han puesto esa denuncia y que han encontrado una acogida favorable en los jueces. Yo ahí sigo pensando en la honradez de los jueces, es decir,
Ellos piensan que pueden existir esos indicios, esas sospechas, y hacen esa investigación, que no necesariamente va a acabar sentado en el banquillo, puede ser que haya un archivo, pero desde luego sí que desde ciertas organizaciones pues se está llevando los casos al juzgado. Yo digo, pero parecido a lo que pudo pasar aquí con lo de Manos Limpias, con lo de Contuz, ¿no? Que se politizó la justicia. O sea, yo tengo la absoluta seguridad de que la juez estaba convencida de la existencia de unos indicios de delito, pero eso vino no por la Fiscalía, no vino por un texto policial, sino por una acusación popular que fue la que impulsó el procedimiento, aunque luego el Tribunal Supremo acabara archivándolo. Bueno, pues estamos asistiendo a la lectura de informes de la UCO, de todo tipo de investigaciones. Claro, eso puede acabar en nada. Sí. Sí, sí. Y luego llegan las decepciones sociales. Sí, sí. Bueno, yo creo que el ejemplo más claro fue el de las dietas de Caja Navarra, ¿no? Que parecía que aquello era una organización criminal y fue archivado porque acabó en nada. Sí, puede pasar. Luego está el problema de la reparación, es decir, quién repara el daño que se ha causado a una persona a la que ha sido señalada públicamente, incluso en algún caso, no de esta connotación política, pero sí recuerdo uno de un compañero, Javier Asen, que me contaba de una chica porque antes en las noticias a veces se ponía hasta nombre y apellidos, que había sido detenida por tráfico de drogas, la despidieron de su trabajo por la noticia del periódico y posteriormente aquello se archivó porque se trataba de un error. Y claro, ¿quién devuelve el honor o qué empresa luego le vuelve a contratar y decir, perdón, me he equivocado? Ese es el riesgo que tenemos de la información. Yo creo que ahí haría falta por parte de los medios de comunicación ese intento de reparar de lo que antes han causado el daño, pero bueno, no siempre se consigue. Ya. ¿Por qué no vuelve Puigdemont a España? Si aparentemente todo lo que ha pedido legislativamente se lo han dado. Bueno, ya estuvo, ¿no? Estuvo unas horas en Barcelona en septiembre, porque bueno, sería detenido y se ingresaría en prisión, no tengo la más mínima duda. Es verdad que el gobierno o el Parlamento está tratando por todos los medios de evitar que se le pueda aplicar cualquier consecuencia penal y está legislando o ha legislado en ese sentido, pero el hecho cierto es que aunque la sedición se ha destipificado del Código Penal, la ley de amnistía todavía no está siendo de aplicación porque se han planteado unas cuestiones ante la Unión Europea y la malversación, el Tribunal Supremo ha dicho que con esa reforma no se le excluye de responsabilidad y por tanto en cuanto pisara España ingresaría en prisión. Muchos han hablado también de eso en redes sociales, pero ¿por qué no se avanza en la legislación? ¿Por qué creéis que desde vuestra visión, desde vuestro punto de vista, no se avanza en una regulación más honesta de las redes sociales, con una verificación de las personas que están detrás, que tengan sus datos, que se sepa perfectamente quiénes son, dónde viven y que cada uno asuma sus consecuencias? Porque hemos escuchado al presidente del gobierno hace muy pocos días proponer que los dueños de las redes sociales sean responsables penalmente de todos los contenidos que se vierten ahí. Bueno, yo creo que eso ya es un exceso, ¿no? Pero sí que creo que se debe regular y por supuesto yo soy partidario de que toda persona que pueda opinar en una red social sea perfectamente identificada, pero igual que en los comentarios de cualquier medio de comunicación que permiten hacer comentarios, muchos de los cuales son delictivos y no ya ofensivos, porque la ofensa, bueno, pues no es un delito y uno tiene que soportar la crítica, incluso la ofensa o el insulto, pero ya los contenidos delictivos no se puede consentir que queden impunes. Creo que sería necesaria esa regulación, pero claro, yo no estoy en el Parlamento. Desde luego, si lo estuviera, que no creo que lo esté nunca, propondría una reforma de la legislación para eso. No creo que tengan responsabilidad penal, pero sí una responsabilidad civil por el daño que pueden causar comentarios. No puede ser gratis el imputar a alguien un delito a través desde el anonimato de una red social, el daño que eso produce y que aquí no pase nada. Yo creo que es necesario esa regulación y la condena, sí. Penalmente también se analizan los juicios sobre la violencia de género. ¿Hay recursos suficientes ahora mismo para que este tipo de situaciones den confianza a las personas que quieren denunciar, a las mujeres que se sienten intimidadas, violentadas, que no tengan miedo de ir a un juzgado o de ir a la policía? ¿Hay recursos ahora mismo? Yo entiendo que sí, porque bueno, ya a través del 016 es verdad que quizá el apoyo
que luego la persona que ha sido víctima necesita pues de tratamiento psicológico. Yo por lo que he visto pues hay algunas que en vez de dar, pues pasa como en la sanidad, que en vez de darte cita cada 15 días, que igual es lo que esta persona necesita, ¿no? Sí. Para poder ayudarle en su situación, pues se le da cada 2 meses, pero claro, los recursos como en sanidad o en educación no pueden ser ilimitados porque tenemos un presupuesto que es el que es y no hay más, pero sí que probablemente en el apoyo psicológico, por lo que yo he visto y me han contado alguna de ellas, pues hay problemas por la carga de trabajo que tienen. Estamos terminando, pero no me quiero marchar sin preguntarte cómo se defiende a un culpable. Porque es inocente. Porque es inocente hasta claro, que se demuestre lo contrario. Claro, a mí cuando me dicen, no, es que siempre defiendes a los culpables, digo, no, yo defiendo a los inocentes y son culpables el día que hay una sentencia firme. Bueno, de todas formas, yendo a decir, ¿cómo defiendo a una persona que me confiesa haber cometido un hecho delictivo? Pues normalmente y en función de la valoración de las pruebas que haya, lo que hay que tratar es de hacer una conformidad y buscar la menor pena posible. Pero hay veces, yo siempre recuerdo el caso de una persona que le cogieron grabando en un vestuario, le quitaron todos los pendrives, los discos duros, y él me reconoció que en algún vídeo aparecía abusando de una prima suya. Claro, la policía en ese momento, cuando hizo el trabajo, no detectó esos vídeos en los pendrives y se hizo un informe de que no había nada. Claro, se archivó el asunto, bueno, le condenaron por lo que había hecho, pero se archivó lo de los abusos. Claro, no había ni una sola prueba, él me había confesado. Bueno, pues yo lo que le recomendé, que creo que es el consejo que tiene que dar cualquiera, es que se pusiera en un tratamiento psiquiátrico para tratar de evitar ese tipo de comportamientos. Pero realmente se defiende, pues si hay pruebas, vamos a una conformidad, y si no hay pruebas, pues es un trabajo mal hecho por la policía o por la fiscalía, pero nunca por mí. Eduardo Ruiz de Erenchun Arteche, gracias por esta masterclass. De nada, un placer, como siempre. Que vaya muy bien, muchas gracias. Renoven, el mayor fabricante de ventanas de aluminio y PVC, presenta Renoven Hogar. Una nueva división dedicada a la venta e instalación de todo tipo de soluciones para interior y exterior. Cortinas decorativas, toldos, pérgolas bioclimáticas, suelos técnicos, cortinas de vidrio, domótica. Renoven, soluciones para todo tipo de necesidades.